Buenas tardes, bienvenidos a la webinar organizada por el Colegio de Médicos de Cantabria y Laboratorios AstraZeneca, a los que queremos agradecer desde el colegio su colaboración en este proyecto. Mi nombre es Elsa López y pertenezco al Departamento de Formación del colegio junto a Roberto Garastazu. Ambos actuaremos de moderadores en esta charla en la que vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Para tratar las novedades en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tratamiento médico, contamos esta tarde con el doctor Manuel Cobo Belaustegui. Él es cardiólogo y es miembro de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y de Trasplante Cardíaco del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Manuel dará una charla de aproximadamente 1 hora de duración y a continuación daremos paso al turno de preguntas que podéis ir escribiendo mientras dura la charla. A lo largo de la charla podéis ir transmitiendo todas las preguntas que os vayan surgiendo a través del chat de YouTube al que tenéis acceso desde este mismo momento y recogeremos las preguntas que le transmitiremos a Manuel al finalizar su ponencia. Queremos recordaros, aunque ya os lo hemos comentado en un correo electrónico, que mañana día 26 se os enviará un mail con 2 archivos. Uno es una encuesta de satisfacción con la idea de que pues lo completéis y nos ayudéis a mejorar un poquito en futuras propuestas formativas. Y el segundo archivo será un test que constará de 10 preguntas sobre la charla que vais a escuchar a continuación y habría que contestar un 50% de las preguntas de forma correcta para conseguir la acreditación. Pues muy bien, cuando quieras, Manuel, podemos comenzar a compartir la presentación y no te resto más tiempo para que nos des un poquito de luz sobre las novedades en el tratamiento, que por lo que he podido dilucidar, ver un poquito ahí en la presentación, hay cosas muy interesantes y realmente muy novedosas, al menos para mí. Muy bien, buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer la organización de esta charla al Colegio de Médicos y a AstraZeneca. Entonces, como bien habéis dicho, vamos a empezar ahí está. Vamos a hablar esta tarde sobre las novedades que se han producido en el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca crónica en los últimos tiempos. Bueno, aquí tenéis una diapositiva que últimamente es obligatoria, no tengo ningún conflicto de intereses, a diferencia de la pareja que podemos ver en la diapositiva. Bien, entonces en estos tiempos que pasan tan deprisa, pues las últimas guías de práctica clínica que tenemos en insuficiencia cardíaca ya datan del 2016, y aunque puede parecer que no es mucho tiempo, sí que es cierto que desde que se publicaron se han producido numerosas novedades en el tratamiento farmacológico. Estas novedades fundamentalmente han venido en lo que es en el tratamiento y en el enfoque diagnóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y estas guías supusieron un cambio muy importante y muy centrado en la elevación de los péptidos natriuréticos, la utilización de los biomarcadores de los péptidos natriuréticos en el algoritmo de manejo, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Quizás las imágenes más importantes que resumen estas guías, os las voy a poner a continuación, y donde se refleja esta importancia de los péptidos natriuréticos son las que veis en pantalla. Hay una primera imagen que introduce un primer cambio en estas guías del 2016, y es que supuso que nos clasificaron la insuficiencia cardíaca de una manera diferente. Tradicionalmente teníamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con una fracción de eyección de menos del 40%, y también de manera clásica teníamos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que era aquella que tenía una fracción de eyección de más del 50%. Estas guías del 2016 nos introducen un nuevo grupo en la clasificación de insuficiencia cardíaca que nos hablaba de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia. Eran aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección de entre el 40 y el 50%. Bien, para el diagnóstico de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y esta nueva clasificación, se introducía una primera novedad, que era la utilización de los péptidos natriuréticos del NT-proBNP y del BNP como criterios diagnósticos
para la afiliación de estos pacientes. Esto era una novedad porque en todas las guías previas no se habían utilizado los biomarcadores en la clasificación de los pacientes. La segunda modificación que introdujeron estas guías de la Sociedad Europea en el 2016 se reflejó en el algoritmo diagnóstico que hacíamos para nuestros pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca y que era un algoritmo que nuevamente estaba basado y le daba un papel muy importante a los péptidos natriuréticos. Cuando teníamos un paciente en consulta con sospecha de insuficiencia cardíaca, evidentemente, pues la casa hay que empezarla por los pilares y siempre nos debemos de hacer una aproximación clínica con una buena historia que nos haga hincapié en la detección de antecedentes de enfermedad coronaria, factores de riesgo cardiovascular, exposición a drogas cardiotóxicas, fundamentalmente a drogas quimioterápicas, uso de diuréticos y algunos síntomas que son muy típicos de la insuficiencia cardíaca como la intolerancia al decúbito o la disnea paroxística nocturna. Esto asociado a signos de insuficiencia cardíaca en la exploración física y el electrocardiograma que se hace de rutina. De esta manera, si en estos 3 puntos todo era normal, la probabilidad de que la disnea de nuestro paciente sea debida a insuficiencia cardíaca era muy baja y en principio no sería necesario derivar al paciente a la consulta de cardiología o a una valoración por un especialista. Pero simplemente con que en uno de estos 3 puntos hubiese un marcador positivo, ya sea un antecedente de enfermedad coronaria, ya sea una alteración en el electrocardiograma, sería una indicación para continuar el estudio y para derivar a nuestros pacientes. El estudio le podríamos, continuar de 2 maneras. Bien, el acceso directo a un ecocardiograma, si tenemos un rápido acceso al mismo y entendemos como rápido acceso a un ecocardiograma la posibilidad de realizar un ecocardiograma en menos de 7 días. Como todos podéis imaginar, ese no es el medio en el que nos movemos habitualmente, por lo que la, línea diagnóstica predominante sería la segunda, que sería una aproximación diagnóstica en base a los péptidos natriuréticos. Haríamos una determinación de NT-proBNP o de BNP de tal manera que si el NT-proBNP es menor de 125 o si el BNP es menor de 35, es muy improbable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca y habría que continuar el estudio etiológico de la disnea por otro camino. De manera contraria, si el NT-proBNP o el BNP supera estos puntos de corte, sería cuando tendríamos que continuar ya con la realización de un ecocardiograma. Como veis, son puntos de corte muy bajos de péptidos natriuréticos. Niveles de NT-proBNP de 125 son muy restrictivos y es que este algoritmo diagnóstico no busca tanto diagnosticar al paciente de insuficiencia cardíaca como que no se nos escape ningún potencial paciente que pueda tener insuficiencia cardíaca. Es decir, tiene un valor predictivo negativo muy elevado. Se trata de que no se nos escapen pacientes. Este era el segundo punto más importante de las guías del 2016. Pero sin duda la figura central de las guías y la imagen más importante de las guías del 2016 era que cambiaba el algoritmo terapéutico de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Aquí, como podéis ver en la imagen, había una parte inicial que se basa en los fármacos, tradicionales, en el que todo paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida debe tener una triple terapia farmacológica basada en el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un IECA o un ARA2, la utilización de un beta bloqueante y la utilización de un antagonista del receptor mineralocorticoide, bien la eplerenona o bien la espironolactona. Todos ellos fármacos que han demostrado su impacto pronóstico y el aumento de la supervivencia de nuestros pacientes. Y la novedad se introducía en el siguiente escalón, en el que una vez introducidos esos fármacos, si el paciente se mantiene en una situación clínica estable y se mantiene asintomático, no tendríamos por qué hacer ninguna modificación terapéutica más, pero si el paciente persiste sintomático, podríamos optar por 3 opciones terapéuticas, las cuales no son excluyentes entre sí. Se pueden implementar 1, 2 o las 3. En primer lugar, si el paciente sigue sintomático, a pesar de las dosis máximas toleradas de IECA o beta bloqueante,
se podría valorar la sustitución del IECA o del ARA2 por un nuevo grupo farmacológico que se llama, bueno, el grupo de los ARNI, que actualmente solo hay un fármaco dentro de este grupo terapéutico, el sacubitril/valsartán. Podríamos valorar si el paciente tiene criterios para una terapia de resincronización cardíaca en base a la duración del QRS. Y, finalmente, si el paciente sigue sintomático, está en ritmo sinusal y tiene una frecuencia mayor de 70 latidos por minuto, podríamos valorar la implementación de ivabradina. Como veis, la ivabradina está en color amarillo, lo cual significa que la indicación es de clase 2A, tiene menos peso esa indicación terapéutica que la utilización, por ejemplo, del sacubitril/valsartán, y esto está en base a que la ivabradina solo tiene un ensayo clínico que haya demostrado su eficacia y que fue principalmente a costa de disminuir ingresos por insuficiencia cardíaca sin tener un impacto directo sobre la mortalidad. Evidentemente, además, la ivabradina no podría ser utilizada en pacientes con fibrilación auricular. Si con todas estas modificaciones terapéuticas el paciente se queda en una buena situación, no haría falta hacer ninguna modificación farmacológica más. Si a pesar de eso el paciente sigue muy sintomático, ya habría que pasar a terapias avanzadas como el trasplante cardíaco o las asistentes ventriculares en aquellos pacientes que sean candidatos a ello. En la zona izquierda de la imagen veis otras dos barras que nos indican que siempre y a lo largo de todo el proceso terapéutico de los pacientes debemos de hacer dos consideraciones. La utilización de diuréticos en función del grado de congestión del paciente. Ya sabéis que los diuréticos no tienen impacto sobre la supervivencia de los pacientes y una vez que el paciente está eubolémico, pues deberíamos de titularlos a la baja. Y, por supuesto, y súper importante, siempre valorar el riesgo de muerte súbita que tienen nuestros pacientes para ver si debemos de ponernos un desfibrilador para la prevención de la muerte súbita. Sin duda, esta es la imagen más importante que nos dejó las guías del 2016 y que es con la que hemos estado funcionando hasta tiempos muy recientes. Repasando las indicaciones de prevención de muerte súbita, de implante de un desfibrilador, esas no cambiaron en demasía y se mantienen más o menos sin cambios a día de hoy. Tenemos una indicación con máximo nivel de evidencia, clase 1 nivel de evidencia A, para la prevención secundaria de muerte súbita en pacientes que ya han sido reanimados de una arritmia ventricular, una ATV o una FV. Son pacientes que ya han sufrido una muerte eléctrica y que, por lo tanto, tienen un alto riesgo de que eso se repita. Por lo tanto, todos ellos deben de recibir un desfibrilador si tienen una expectativa de vida razonable. En cuanto a la prevención primaria, aquellos pacientes que todavía no han tenido un episodio de arritmia ventricular o una muerte súbita reanimada, pues se establecían dos grupos: pacientes con miocardiopatías dilatadas e insuficiencia cardíaca crónica de origen isquémico, en los cuales todos aquellos que tengan una fracción de eyección de menos de un 30-35%, independientemente de la situación funcional en la que estén, deben de recibir un DAI para prevención de muerte súbita. Y aquellos pacientes que tienen miocardiopatías dilatadas que son de origen no isquémico, en cuyo caso pues deberíamos de poner un DAI a aquellos pacientes que están en clase funcional 2, 3 y que tienen una fracción de eyección menor del 35% a pesar del tratamiento médico óptimo. Como veis, aquí están excluidos los pacientes que están en clase funcional 1, no porque no se beneficien, sino porque no están representados en los ensayos clínicos pivotales de los estudios con desfibrilador. Siempre que ponemos un desfibrilador debemos de valorar, como ya hemos dicho antes, si el paciente es candidato a una terapia de resincronización cardíaca, ya que los dispositivos actualmente pues, pueden incorporar las dos terapias de manera simultánea. La terapia de resincronización cardíaca está indicada en aquellos pacientes con disfunción ventricular izquierda severa, que están sintomáticos y que están en ritmo sinusal, y que a pesar de ello pues tienen una imagen de bloqueo de rama izquierda que genera un QRS muy ancho, de más de 150 milisegundos, que es el máximo nivel de evidencia, o de más de 130 con un nivel de evidencia un poquito más bajo. Estos pacientes con imagen de BRI tienen un alto grado de disincronía ventricular que hace que sean muy buenos candidatos a la terapia con resincronización, y en general será una terapia con un DAI resincronizador, un DAI tricameral. Menor nivel de evidencia son aquellos pacientes que, a pesar de tener un QRS muy ancho,
este QRS es con una imagen de bloqueo de rama derecha. En general, aunque aquí en las guías europeas lo dan una indicación de tipo 2A, la realidad es que en la práctica clínica habitual, por lo general, no se hace resincronización de aquellos pacientes que tienen bloqueo de rama derecha. Es importante el punto de que son pacientes que deben de estar en ritmo sinusal. Y es que aquellos pacientes que están en fibrilación auricular son peores candidatos a la terapia de resincronización, básicamente porque es más difícil controlar la frecuencia cardíaca y entonces el grado de pacing, el grado de estimulación de marcapasos en estos pacientes es menor y a veces es necesario implementar terapias de ablación del nodo auriculoventricular para conseguir una buena resincronización cardíaca. Bien, como veis, en estas guías del 2016 se hizo mucho hincapié en los grandes beneficios de los péptidos natriuréticos, tanto a nivel pronóstico, diagnóstico como terapéutico. Y los péptidos natriuréticos no son una cosa nueva, son biomarcadores que se conocen prácticamente desde los años 80. Se han intentado introducir múltiples veces en la práctica clínica, hasta ahora con poco éxito. Pero que en los últimos años han supuesto una revolución en esas guías del 2016. Forman parte fundamental en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y en esta imagen pues tratamos de representarlo para explicarlo brevemente. El BNP pues viene su nombre de que fue descrito por primera vez en el cerebro, por eso la B de brain. Pero realmente tanto el BNP como el péptido natriurético auricular, el ANP, que lo podéis ver aquí abajo, se liberan fundamentalmente en el cardiomiocito. Estos cardiomiocitos responden a las sobrecargas de presión y de volumen con una producción de péptidos natriuréticos que son liberados al torrente sanguíneo donde van a llevar a cabo todas sus funciones biológicas. Se sintetiza en forma de un pre-pro-BNP y se libera el BNP, que es el péptido activo, y una parte terminal, el NT-proBNP, que no tiene actividad biológica. Bien, estos péptidos natriuréticos, el BNP, llevan a cabo su acción a través de unos receptores de membrana, los NPR, el NPR tipo A y el NPR tipo B. Son los receptores, digamos, funcionalmente activos, que lo que hacen es aumentar la producción intracelular de GMP cíclico. Y este GMP cíclico es el que nos va a dar todas las funciones biológicamente beneficiosas, como son la vasodilatación, la disminución de la tensión arterial, el aumento de la diuresis y el aumento de la natriuresis. Hay un tercer péptido, un tercer receptor de membrana, el tipo C, el NPR tipo C, que es un receptor que degrada los péptidos natriuréticos de manera que los vuelve inactivos y perderían su actividad. Esta es la vía, digamos, metabólica que inactiva los péptidos natriuréticos en condiciones basales. El problema es que en condiciones de insuficiencia cardíaca este receptor se satura muy rápidamente y es cuando entra en juego la neprilisina, de tal manera que todo el metabolismo de estos péptidos natriuréticos, toda la inactivación de estos péptidos natriuréticos se llevaría a cabo a través de la neprilisina. Y es esta neprilisina la que va a ser el objetivo terapéutico del sacubitrilo valsartán. Como hemos dicho antes, el sacubitrilo valsartán, que entró con fuerza en las guías del 2016, es el único fármaco que está dentro del nuevo grupo farmacológico de los INRA o de los ARNI, según si utilicéis una terminología más anglosajona o más castellana. Está formado por dos moléculas, el sacubitrilo o LCZ696, que se absorbe de manera como un profármaco y luego se metaboliza por las esterasas plasmáticas, dando lugar al fármaco activo, a la molécula activa que antagoniza la neprilisina. Esta neprilisina, una vez que es inhibida, deja de metabolizar los péptidos vasoactivos de tal manera que aumentarían los niveles en sangre de BNP y de ANP y del resto de péptidos vasoactivos. Este aumento de péptidos vasoactivos ya es lo que nos daría los efectos beneficiosos que hemos explicado antes de disminución de presión, disminución de fibrosis, natriuresis y diuresis. El problema es que la neprilisina es una enzima
digamos, con múltiples dianas metabolizadoras. Digamos que es una enzima muy promiscua. Metaboliza los péptidos natriuréticos, pero también metaboliza otras moléculas como pueden ser, por ejemplo, la angiotensina 2. La angiotensina 2 ya sabéis que es otra molécula súper importante en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, cuyos niveles aumentan de manera muy importante en pacientes con insuficiencia cardíaca, dando lugar a una vasoconstricción, un aumento de la presión arterial, un aumento del tono simpático y un aumento de la fibrosis. Y esta angiotensina 2 es la que tratamos de neutralizar con los IECAs o con los ALA2. De tal manera que si antagonizásemos solo la neprilisina, los efectos beneficiosos de aumentar los péptidos natriuréticos se verían contrarrestados por el aumento compensador de la angiotensina 2 y es por eso que la molécula lleva el valsartán asociado para contrarrestar este efecto perjudicial del aumento de la angiotensina 2. Bueno, aquí lo podéis ver de otra manera gráfica, como finalmente estos péptidos natriuréticos nos darían lugar al GMP cíclico. El GMP cíclico está siendo una molécula cada vez más importante en el manejo terapéutico de la insuficiencia cardíaca. Recientemente se ha publicado otro estudio con Verifiguat, que es un fármaco que es posible que en el futuro utilicemos para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que justo lo que hace es aumentar los niveles de GMP cíclico, y por el otro lado, como pues, el efecto de la angiotensina 2 nos daría unos efectos que no deseamos y que debemos antagonizar. Ahora mismo lo que utilizamos es el sacubitrilo valsartán, pero no ha sido la única vez que se ha intentado aumentar la cantidad de péptidos natriuréticos a nivel de la circulación como diana terapéutica. Ya en su momento, el nesibitide era un péptido natriurético sintético que administrábamos por vía intravenosa, precisamente intentando buscar estos efectos beneficiosos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, pues este fármaco se demostró que no era eficaz y rápidamente pues, se dejó de utilizar. En Europa nunca se llegó a utilizar, pero en Estados Unidos sí que llegó a tener aprobación. El problema con estos péptidos sintéticos probablemente es que son biológicamente menos activos y que además los acaba degradando la neprilisina. Por eso, pues, no tuvieron éxito, al contrario de lo que se ha ocurrido con el sacubitrilo valsartán. Bien, el sacubitrilo valsartán basa actualmente su indicación de las guías en el estudio Paradigm. Se ha hablado mucho de él, tampoco le vamos a ver en una gran extensión. Es el estudio más grande que se ha hecho en insuficiencia cardíaca con más de 8.000 pacientes. Pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, no había pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo, y eran pacientes sintomáticos en clase funcional 2 a 4. Fundamentalmente en clase funcional 2, más de un 70% de los pacientes y que tenían fracción de eyección reducida. De manera importante, uno de los criterios de inclusión en este estudio es que eran pacientes que debían de estar con un tratamiento ya óptimo previo, al menos 4 semanas antes, y que debía de incluir dosis máximas toleradas de IECAS, ARA2 o beta-bloqueantes. El estudio fue muy positivo, salió muy redondo, casi se puede decir que es el estudio del 20%, porque consiguió una disminución del 20% en el riesgo relativo del objetivo principal, muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, así como en cada uno de estos endpoints por separado, ¿vale? Se consiguió una disminución también del 20% de la muerte y de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y todo esto con una tasa de efectos secundarios que no era mayor que el grupo control, que estaba basado en tratamiento con IECAS. Esto hizo que en las guías clínicas la indicación se estableciese como para pacientes con insuficiencia cardíaca crónica a pesar de dosis máximas de IECA y en una situación estable. Desde entonces, pues lo que nos ha quedado claro es que no queda nada claro, o por decirlo de otra manera, no existe el paciente con una insuficiencia crónica, una insuficiencia cardíaca crónica estable. Desde el mismo momento en que se produce el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, el paciente entra en una curva lentamente o a veces rápidamente progresiva, en el cual pues, el pronóstico va empeorando. Y sobre esta curva de tiempo, pues se producen descompensaciones por insuficiencia cardíaca que nos empeoran muchísimo el pronóstico y que cada uno de estos ingresos supone un aumento de la mortalidad por 2 o hasta
por 3 veces. Con lo cual, decir que un paciente con insuficiencia cardíaca crónica está estable y que por lo tanto no le podemos ofrecer los resultados beneficiosos de sacubitril/valsartán, pues bueno, dejaba un poco cojas las guías del 2016. Y es por esto que en el 2019 aparece el Pioneer, que ya esta es una de las modificaciones que probablemente tenga reflejos en las próximas guías y unas de las modificaciones recientes de del último año. El Pioneer fue un ensayo clínico randomizado que se llevó a cabo en 887 pacientes con fracción de eyección reducida y que tenían insuficiencia cardíaca aguda. Ya este es un grupo de pacientes que no contemplaba las guías del 2016. Eran pacientes que todavía estaban ingresados cuando les empezamos el tratamiento y que incluso muchos de ellos todavía estaban con tratamiento diurético endovenoso. Como podéis ver en la tabla de la derecha, había casi un 35% de pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca previa y en este estudio más de la mitad de los pacientes no tenían tratamiento previo con IECAS o con ARA2. Los pacientes se randomizaban en una proporción de 1 a 1 a enalapril o sacubitril/valsartán y su dosis se iba aumentando paulatinamente a lo largo de los siguientes días. El estudio era un estudio diseñado a corto plazo de tiempo, a 8 semanas. Sí que es cierto que los endpoints no eran muy ambiciosos porque es un estudio muy corto en el tiempo y por lo tanto no podemos pretender encontrar mejoría en endpoints duros de mortalidad. Y fundamentalmente lo que intentaba ver este estudio era cómo se comportaba el fármaco de sacubitril/valsartán introducido de manera aguda en este tipo de tratamientos, y lo que se vio es que rápidamente aquellos pacientes randomizados a sacubitril/valsartán, línea roja, tenían un descenso muy marcado de los péptidos natriuréticos y significativamente superior a aquellos pacientes que estaban con enalapril. Cuando llegábamos a las 8 semanas de tratamiento, pasábamos a un brazo abierto ya en el que los pacientes que habían recibido enalapril pasaban a sacubitril/valsartán y lo que veíamos es que los niveles de NT-proBNP pues se tendían a igualar con el tiempo. Bueno, esto podía hacernos pensar que tampoco cambia mucho entre iniciar primero el sacubitril o primero el enalapril, pero lo importante vino en uno de los endpoints secundarios, que era un endpoint clínico a 8 semanas. Y a las 8 semanas lo que se pudo ver es que el endpoint de muerte, hospitalización por insuficiencia cardíaca o evolución a trasplante cardíaco o necesidad de una asistencia ventricular disminuía de manera muy marcada, prácticamente había una disminución del riesgo relativo del 50% en aquellos pacientes que recibían sacubitril/valsartán. Y esto ya sí que es un endpoint exploratorio muy importante que sí que, digamos que reforzaba también el resultado encontrado con los biomarcadores, con el tejido natriurético. Pero más importante todavía es que transcurridas las 8 semanas y cuando empezábamos el brazo abierto y ya todos los pacientes recibían sacubitril/valsartán, aquellos que venían de recibir enalapril ya nunca llegaban a igualar el pronóstico con respecto a los que habían recibido sacubitril/valsartán desde el principio. Cambiábamos un poco la curva, pero ya nunca llegaba a presentar la misma evolución pronóstica en estos pacientes. Podríamos pensar que un endpoint en el que lo que se reduce fundamentalmente son rehospitalizaciones hospitalarias no es un endpoint de mucho peso, pero como ya hemos visto antes, cada vez que hay un ingreso por insuficiencia cardíaca aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. El propio ingreso ya supone un 10% de mortalidad. La tasa de rehospitalizaciones en los siguientes 30 días puede alcanzar hasta un 25%. Y la mortalidad a 5 años llega a un 50%. Por lo tanto, este estudio lo que vino a recalcar es que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo pues deben de recibir la mejor terapia disponible hasta la fecha para bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona y no perder tiempo para cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. Estos estudios se vieron también reforzados por los resultados del Transition, donde también había un porcentaje de pacientes muy importante con insuficiencia cardíaca de nuevo. El Transition lo que nos demostró es que los pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo, pues como todos podemos imaginar, son pacientes que en general son más jóvenes, están en una mejor clase funcional y tienen menos comorbilidades, mejor función renal, menor hipertensión
Es decir, tienen una fase menos evolucionada de su enfermedad y todos nos podemos hacer una idea de que si iniciamos terapéuticas en una fase precoz de la enfermedad, el pronóstico de nuestros pacientes muy probablemente sea mejor. En el Transition, el comportamiento de los péptidos natriuréticos fue también muy parecido al del Pioneer. Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca de novo mejoraban mucho antes los péptidos natriuréticos que los que tenían historia de IC antigua. Y además también se producía una disminución mucho más significativa y mucho más rápida de la troponina ultrasensible como marcador de necrosis miocárdica. No solo eso, sino que los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo eran más fáciles de manejar. Podíamos introducir el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona en muchos más pacientes a dosis mucho más altas y además con una tasa de complicaciones inferior en los pacientes, de nuevo menos hipotensiones, menos hiperpotasemia, menos deterioro de la función renal, lo cual pues es una cosa muy buena. Y además esto sin detrimento de la introducción del resto de fármacos habituales en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Podíamos titular los betabloqueantes en pacientes con IC de novo a dosis más altas que los que tenían insuficiencia cardíaca crónica y podíamos utilizar unas cantidades de diuréticos inferiores, lo cual pues, bueno, refleja el mejor manejo de estos pacientes con IC crónica. Para redondear un poco todos estos datos, hace unos poquitos meses se publican los resultados del PROOF-HF, que lo que nos viene a hablar es del remodelado que se produce en los pacientes con insuficiencia cardíaca a los que hemos dado sacubitril o valsartán, ¿no? Todos queremos ver que nuestros pacientes vivan más, se encuentren mejor, pero ya cuando los cardiólogos vemos que encima esto se hace a costa de que mejora la fracción de eyección y la contractilidad y los volúmenes ventriculares, pues ya es como la guinda del pastel, ¿no? Entonces, el PROOF lo que nos demostró es que aquellos pacientes que se trataban con sacubitril o valsartán tenían mejorías significativas de la fracción de eyección a 12 meses, con mejorías de 9,4%, menos volúmenes ventriculares diastólicos y sistólicos y mejoría de las presiones de llenado ventriculares. Y cuando comparábamos los pacientes crónicos con los pacientes de novo, veíamos que aquellos pacientes de novo todavía tenían mejorías más llamativas de fracción de eyección y de volúmenes ventriculares. Todo esto, pues lo que viene a recalcar es que no hay que esperar a la hora de iniciar sacubitril o valsartán y que cuanto antes lo empecemos, mejor será el pronóstico de nuestros pacientes. Por lo tanto, pues bueno, tenemos para finalizar con el sacubitril o valsartán un fármaco que disminuye la mortalidad, disminuye las hospitalizaciones, mejora el control de los síntomas, disminuye muerte súbita, mejor calidad de vida, menos fibrosis, menos lesión miocárdica, buena seguridad. Y todo eso hace que, aunque no se hayan publicado las siguientes guías, sí que hubo una actualización en el 2019 de la Sociedad Europea, donde ya nos decía que el inicio de sacubitril o valsartán en lugar de IECAS o ARA2 puede ser considerado para los pacientes con IC de novo o con IC descompensada en pacientes sin tratamiento previo con IECAS. Es decir, que ya no es necesario empezar el tratamiento previo con un IECA o con un ARA2 porque mejoramos el pronóstico de nuestros pacientes con el sacubitril o valsartán y además nos evitamos tener que titular primero los IECAS y si la cosa no va bien tener que empezar de nuevo con el sacubitril o valsartán. Cambiando ya de tercio, digamos, si los péptidos natriuréticos y el sacubitril o valsartán supuso la revolución en las guías del 2017, casi con toda seguridad la revolución en las guías próximas que se publiquen en el próximo año o 2 años va a ser el fármaco con fármacos, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fármacos nuevos para el manejo de la diabetes mellitus como son los SGLT2. El mundo de la diabetes y la cardiología están íntimamente relacionados. Tenemos múltiples datos en la literatura, registro Eurospy, podemos ver cómo en las consultas de cardiología de pacientes con cardiopatía isquémica, con más de 8.000 pacientes en seguimiento, pues bueno, tenemos una incidencia de distintos grados del trastorno del metabolismo hidrocarbonado altísima, prácticamente el 66% de ellos, con lo cual, pues bueno, los cardiólogos, nos guste a unos más que a otros, pues tendremos que enfrentarnos a la diabetes en nuestros pacientes de la consulta. Tradicionalmente, pues siempre pensábamos, o lo que nos explican en la facultad,
¿no? Que los pacientes con diabetes pues se mueren del infarto, se mueren del ictus, se mueren de la enfermedad arterial periférica, pero quizás no éramos tan conscientes de que mucho más frecuente que todas estas patologías es el desarrollo de enfermedad cardiorrenal, que se produce hasta en el 59% de los pacientes, entendiendo por enfermedad cardiorrenal el desarrollo de insuficiencia cardíaca o de deterioro de la función renal. Y esto se produce independientemente de la población que estudiemos. Veis, hay distintos grupos poblacionales donde la enfermedad cardiorrenal es con diferencia la más frecuente y además es una complicación que aparece de manera muy temprana en la evolución de los pacientes con diabetes. Por lo tanto, tenemos una complicación muy frecuente y que además empeora mucho el pronóstico de nuestros pacientes. El pronóstico del paciente, la insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabéticos, pues ya hemos visto que es muy frecuente, que hasta ahora quizás no pensábamos mucho en ello, pensábamos más en el resto de complicaciones micro y macrovasculares y que además pues muchas veces acaba siendo fatal por el empeoramiento del pronóstico que tenemos en los pacientes diabéticos. Los mecanismos por los que la diabetes acaba dando problemas de insuficiencia cardíaca y la miocardiopatía diabética son de todos bien conocidos. Desde luego tenemos la enfermedad vascular, una arteriosclerosis acelerada que puede afectar a las arterias coronarias y dando disfunción endotelial. Tened en cuenta aquí, como podéis ver las imágenes de abajo, que generalmente cuando hacemos una coronariografía pues lo que vemos son las arterias epicárdicas, pero que las arterias epicárdicas pues son una mínima parte de toda la microvasculatura que tiene el corazón y que justo toda esta microvasculatura es lo que acaba machacando en primer lugar la diabetes mellitus. En general, ya sabemos que la diabetes mellitus irá acompañada de otros factores de riesgo cardiovascular y que todo esto pues acaba dando activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, acaba dando deterioro de la función renal, acaba dando una disfunción autonómica con un aumento del sistema simpático, por no hablar de los procesos de glucotoxicidad, aumento de los procesos inflamatorios que nos acaban dando pues esa cardiopatía diabética que en tantos problemas nos va a dar. Desde luego en los últimos años digamos que ha habido una revolución en el tratamiento del paciente diabético. Han aparecido por fin fármacos y tratamientos que mejoran el pronóstico de los pacientes diabéticos y dentro de estos fármacos, pues bueno, desde luego los ISGLT2 han aparecido como un pilar fundamental de estos pacientes. Ha habido varios ensayos pivotales con empagliflozina, con canagliflozina y con dapagliflozina. Aquí podéis ver los dos ensayos iniciales, o por lo menos el resumen de los dos ensayos pivotales iniciales, del EMPA-REG con la empagliflozina y del CANVAS con la canagliflozina, donde se vio que había una disminución del MACE, que era una cosa que se buscaba, disminución de muerte cardiovascular y AMN fatal o ictus, y esto se producía a pesar de que no conseguían disminuir ninguno de ellos, ni el infarto ni el ictus. La sorpresa, y esto sí que fue una sorpresa, fue que se puso de manifiesto que disminuían de una manera muy significativa la hospitalización por insuficiencia cardíaca en una población que no tenía además insuficiencia cardíaca. No más del 10% de los pacientes ingresados en estos estudios pivotales tenían insuficiencia cardíaca. Y además, pues se veía que alguno de ellos, como la empagliflozina, disminuía la mortalidad global. Las diferencias entre uno y otro probablemente se deben a la población estudiada. El EMPA-REG con empagliflozina era un estudio fundamentalmente en prevención secundaria, 99% de los pacientes con una enfermedad cardiovascular establecida. Canagliflozina tenía un 66% de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y un 33% de pacientes con prevención primaria, de alto riesgo, digamos, y por lo tanto con menor tasa de eventos en el seguimiento. Y a esto probablemente se deben las discrepancias entre uno y otro. Otra cosa que se puso también de manifiesto es que estos fármacos, los ISGLT2, tienen un perfil de protección renal muy favorable, de tal manera que disminuyen la microalbuminuria y enlentecen el deterioro de la función renal. Hablando de las diferencias entre los fármacos, cuando íbamos a analizar solamente aquellos pacientes del CANVAS tratados con canagliflozina, cuando analizábamos aquellos pacientes que sí que tenían una enfermedad cardiovascular establecida, los pacientes en prevención secundaria, aquí el fármaco ya demostraba comportarse exactamente igual que la empagliflozina y sí que veíamos una disminución del MACE con disminución de la mortalidad cardiovascular, de la insuficiencia cardíaca y de la mortalidad global, con lo cual, pues bueno, ya se empieza a intuir que estos fármacos tienen
un efecto de clase bastante marcado. Todo esto lo hacían por unos efectos que podíamos decir multisistémicos, endocrinos, metabólicos y hemodinámicos. Había un poco de descenso de glicosilada, un poco de descenso de presión arterial, una bajada discreta de peso y, como veis, se comportaban igual en un grupo y en otro, lo que reafirma, pues como os digo, el efecto de clase de estos fármacos. En esta situación sale el DICLER, que es el tercer ensayo pivotal que se produce con ISGLT2, en el cual pues pacientes, de la misma manera que decíamos antes, pacientes con alto riesgo cardiovascular o que tenían enfermedad cardiovascular establecida eran randomizados a dapagliflozina o placebo. Aquí ya fue un estudio con muchos más pacientes, 17.000 pacientes, y en este caso ya el objetivo de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, ya fue definido como un objetivo coprimario. En el resto en los otros dos pivotales era un efecto secundario, y luego teníamos el objetivo compuesto habitual de muerte cardiovascular, infarto o ictus no fatal. Bien, la dapagliflozina en este caso no consiguió demostrar una disminución del MACE en cuanto a muerte cardiovascular y AMN fatal o ictus, pero lo que sí que confirmó una vez más es que disminuía en un 27% los ingresos por insuficiencia cardíaca y el endpoint combinado de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Una vez más, las diferencias de la dapagliflozina con el resto de los ISGLT2 se basa en la población estudiada. En este caso, de los 17.000 pacientes, el 60% eran pacientes en prevención primaria. Eran pacientes de mucho menor riesgo que en los otros estudios pivotales, y a pesar de eso, pues el fármaco se mostró muy consistente, consiguiendo una vez más demostrar la disminución de la insuficiencia cardíaca. Si íbamos a los pacientes en prevención secundaria, volvía a pasar lo mismo que en los estudios previos. Aquí ya sí que se conseguía reducir el MACE. Aquellos pacientes que tenían historia de infarto antiguo, sí que conseguíamos no solo disminuir la insuficiencia cardíaca, sino también disminuir la mortalidad cardiovascular. Con lo cual, pues bueno, yo creo que queda bastante demostrado que son fármacos que tienen un efecto de clase y que la diferencia pues se debe fundamentalmente a las poblaciones, como hemos dicho. En PARREG, prevención secundaria, tasa de eventos muy alta en el grupo placebo. CANVAS, 34% de pacientes en prevención primaria, una tasa más baja de eventos en el grupo placebo y DICLER, con ya un porcentaje muy elevado de prevención primaria y una tasa de eventos todavía más baja en el grupo placebo, y esto explica las diferencias entre los fármacos. Todos estos estudios con los ISGLT2 han visto ratificados y reafirmados sus resultados en estudios en vida real en distintas poblaciones, que no vamos a recalcar mucho más, y esto ha hecho que las guías de práctica clínica de distintas sociedades, aquí os pongo la guía de la Sociedad Española de Cardiología, que es una más, pero vienen todas a decir lo mismo. En aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular y en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, los nuevos fármacos que han demostrado mejorar el pronóstico de nuestros pacientes han pasado a ser de primera elección. Los ISGLT2, de los que llevamos hablando un rato, y por supuesto también los GLP-1, que se escapan al objetivo de esta charla, pero que también han demostrado su efecto beneficioso. Entrarían como un primer escalón terapéutico e incluso se pueden combinar si no conseguimos un adecuado control metabólico. Y esto pues se ha repetido en todas las guías de las sociedades internacionales, y las guías de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca no podían ser menos. En el 2016, que solo teníamos los datos del EMPA-REG, de la empagliflozina, nos decía que la empagliflozina pues debería ser considerada en el tratamiento de pacientes diabéticos para prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y ya en el 2019 pues este consenso cambia y ya nos dice que tanto la canagliflozina como la dapagliflozina deberían de ser considerados en los diabéticos de alto riesgo o con enfermedad cardiovascular establecida, y que además no deberíamos de establecer unas diferencias entre unos y otros por el efecto de clase del que hablamos. Los mecanismos por los que funcionan pues también son múltiples. Es bien conocido que los ISGLT2 actúan a nivel del túbulo contorneado proximal. Allí lo que hacen es inhibir la reabsorción de sodio y de glucosa, con lo cual pues tenemos una natriuresis y una glucosuria
en orina y que este aumento de sodio en la mácula densa, además, lo que nos provoca es una vasoconstricción de la arteriola aferente del glomérulo, lo cual nos disminuye la presión intraglomerular y nos disminuye la proteinuria, que de todos es bien conocido que es un marcador pronóstico de eventos cardiovasculares súper potente, ¿vale? Este es uno de los pilares fundamentales por los que mejora la evolución de nuestros pacientes diabéticos. Y todas estas acciones de diuresis, natriuresis, lo que nos acaban haciendo es dando una disminución de la precarga y de la poscarga del corazón y una disminución de la tensión parietal. Pero quizás más interesante que todo esto es que por medio de la glucosuria y por medio de esa bajada de la glucemia, los ISGLT2 lo que nos hacen es que disminuyen la producción de insulina y aumentan la lisis de ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, situación muy similar a lo que aparece en la situación de ayuno. Y esto lo que hace es cambiar los sustratos metabólicos con los que va a trabajar el corazón. El corazón es un órgano que tiene unos requerimientos energéticos muy elevados, necesita una producción muy elevada de ATP y es un ATP además que no tiene depósito, se recambia prácticamente cada 10 segundos. En una situación normal, el corazón puede obtener estos depósitos de ATP de múltiples fuentes. El 60 al 90% del ATP cardíaco se produce de los ácidos grasos y solo de un 10 a un 40% se obtiene por la vía de la glucosa. Como os podéis imaginar, en una situación de hiperglucemia, este equilibrio se altera y vamos a estar utilizando como vía de obtención de energía y de ATP la glucosa, la oxidación de la glucosa, que es mucho menos eficiente a la hora de generar energía para nuestro corazón. ¿Vale? Entonces, los ISGLT2 lo que contribuirían es un poco a restablecer este equilibrio energético. Pasaríamos de esta situación en la cual la energía miocárdica se obtiene fundamentalmente de la glucosa a través de los ISGLT2 restablecer el equilibrio, favorecer hidrólisis de ácidos grasos y favorecer cuerpos cetónicos que son metabólicamente mucho más eficientes. En los últimos tiempos también ha aparecido una nueva vía por la que se cree que los ISGLT2 tienen un efecto tan beneficioso a nivel cardiovascular. Parece ser que se producen a nivel miocardio, a nivel del cardiomiocito, una inhibición del receptor NHE1, que es una molécula de membrana que intercambia sodio por hidrogeniones. Este sodio, a su vez, lo que haría es aumentar el calcio citoplasmático, que pasa desde el retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, con la inhibición de este receptor estaríamos regulando esta vía. El aumento del calcio a nivel del citosol es una fuente de problemas en general en el miocardiocito y es lo que hace que, pues por ejemplo, los inotrópicos nunca hayan conseguido demostrar la supervivencia. Los inotrópicos aumentan mucho el calcio citosólico del miocardiocito y eso al final acaba dando situaciones de arritmias y de isquemia miocárdica. Por otro lado, además, pues parece ser que también los ISGLT2 a través de moléculas como el VIR-C5 y el SIA pues inhibe la apoptosis de los miocardiocitos y eso podría tener un impacto muy importante en el pronóstico de los pacientes. Con todo esto, había un nivel de evidencia muy favorable para el uso de ISGLT2 y, desde luego, la revolución que se ha producido en el último año lo da el DAPA-HF, otro ensayo clínico del cual no os puedo mostrar diapositivas porque todavía no está en ficha técnica ni reflejado en las guías, entonces no se podían poner imágenes, pero para que os hagáis una idea, el DAPA-HF es un estudio en el cual pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, un total de más de 5.000 pacientes, son aleatorizados al tratamiento médico convencional, incluido el sacubitril/valsartán, más dapaglifosina, 10 miligramos o placebo, independientemente de que el paciente sea diabético o no. De hecho, entre esos 5.000 pacientes solo había un 44% de pacientes diabéticos. Y los resultados han sido bastante espectaculares en el sentido de que ha habido una disminución de los endpoints duros de mortalidad global, mortalidad cardiovascular, reingresos por insuficiencia cardíaca y todo ello con un perfil de seguridad muy bueno, mejoría en la calidad de vida y, como os digo, en el análisis por subgrupo, esto era independiente de que el paciente fuese diabético o no fuese diabético. Todo eso, sumado a toda la evidencia previa, hace que, digamos, los gurús de la insuficiencia cardíaca a nivel internacional estén haciendo sus previsiones
y parece que en las próximas guías el algoritmo terapéutico pueda ser algo parecido a lo que veis aquí en la diapositiva, de tal manera que basaremos el tratamiento en 4 pilares terapéuticos, como son los beta-bloqueantes, ya de primera elección sacubitril/valsartán, antagonista del receptor mineralocorticoide y, por supuesto, un ISGLT2, que a día de hoy pues, solo tiene evidencia la dapagliflozina. A lo largo de este año probablemente también aparezca un ensayo clínico con la empagliflozina. Y sobre todo esta base, pues tendremos una implementación de diversas terapias añadidas y de terapias avanzadas. Bien, todo esto sería lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, pero bueno, como todos sabéis y hemos dicho que esto es una enfermedad progresiva, hay unos estadios finales de la insuficiencia cardíaca en el que el tratamiento médico empieza a fallar y nuestro paciente pues tendrá un mal pronóstico si no hacemos nada. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca pues son aquellos pacientes que todos habéis visto alguna vez con disnea de mínimos esfuerzos, que acuden al servicio de urgencias o son hospitalizados reiteradamente con necesidad de tratamiento endovenoso o con necesidad de inotrópicos, que tienen angina de repetición incoercible, que tienen arritmias ventriculares de repetición, que si tienen un DAI les da múltiples descargas, o aquellos pacientes que ya están tan avanzados que incluso tenemos que empezar a retirar fármacos como los IECAs y los beta-bloqueantes que mejoran el pronóstico porque no los toleran por hipotensión. Evidentemente, en esta fase el pronóstico es infausto si no hacemos nada. En esta situación avanzada, aunque ya no sea una situación habitual en primaria y sea más una cosa hospitalaria, pues surgen distintas posibilidades. Uno podría pensar que, por supuesto, los fármacos inotrópicos pues, podrían ser una opción. Tradicionalmente los hemos utilizado en fase aguda, la dobutamina, la dopamina, noradrenalina, que son fármacos que aumentan el gasto cardíaco, que nos permiten por lo menos sacar al paciente de esa fase aguda de descompensación. El problema con los fármacos inotrópicos es que en todos los estudios que hay hasta la fecha, pues ninguno de ellos ha conseguido demostrar un aumento de la supervivencia de los pacientes. Compensan al paciente, pero a medio y largo plazo aumentan la mortalidad a través de pues, arritmias, isquemia, inestabilidad hemodinámica. Y es porque estos fármacos, dobutamina, dopamina, incluso la milrinona, lo que hacen, como hemos dicho antes, es aumentar el calcio a nivel del citosol y una disminución de la reabsorción de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. Y este aumento del calcio citosólico es lo que produce todas estas complicaciones. Por eso, ahora mismo hay en marcha una pila de estudios con distintos inotrópicos de nueva generación que actúan por otras vías y que no vamos a pararnos a verlos, simplemente que os suene el que posiblemente más avanzado está, que es el omecamtiv mecarbil, es un nombre un poco impronunciable, que ya tiene un ensayo clínico que actualmente está en fase 3, que es un inotrópico que se puede dar por vía oral y que no aumenta el calcio intracitosólico. Lo que hace es que cambia la conformación estructural de la miosina de tal manera que se establecen más puentes con la actina, generando una contracción más prolongada, más potente y más duradera. Como os digo, esto está ahora mismo en fase 3 y ya veremos los resultados que nos da. El único inotrópico que nos puede aportar algo al manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica es el levosimendan. Ya no podemos decir que es un inotrópico de nueva generación porque ya tiene bastantes años y es un inotrópico que lo que hace es aumentar la sensibilidad al calcio, no aumenta la concentración de calcio, sino aumenta la sensibilidad al mismo. Y lo que se ha visto es que este inotrópico, aumentado de manera endovenosa en bolos habitualmente mensuales, el paciente ingresa en el hospital, está 24 horas con una perfusión de levosimendan y luego se va para su casa. Si lo tolera bien, estas perfusiones se pueden repetir, bien de manera mensual o, si queremos, podemos dar perfusiones cada 15 días, perfusiones más abreviadas de 6 horas y, como digo, cada 15 días. Esta terapia lo que sí que nos ha permitido, quizás no vemos un aumento de la mortalidad, pero sí que conseguimos que nuestros pacientes se estabilicen, mejoren funcionalmente y por lo menos ingresen menos en el hospital, que bueno, pues al final la calidad de vida también es muy importante en estas fases finales de la enfermedad. Un punto muy importante de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada es la insuficiencia mitral, que se produce en estos corazones tan dilatados y tan remodelados, de tal manera que, bueno, pues al final toda esta dilatación hace imposible una correcta coaptación de la válvula mitral y esto da lugar a una insuficiencia mitral severa, como podéis ver ahí. Sabemos que esta insuficiencia mitral severa empeora mucho el pronóstico de nuestros pacientes, aumenta mucho la insuficiencia cardíaca, da hipertensión pulmonar
Y además no es una insuficiencia mitral que podamos tratar de una manera quirúrgica porque son pacientes que tienen una función ventricular muy mala. En los últimos tiempos hemos desarrollado procedimientos percutáneos como el que vais a ver en el vídeo, el MitraClip, en el cual a través de un cateterismo por vía femoral derecha, por la vena femoral derecha, subimos unos dispositivos hacia la aurícula derecha y veis subiendo el catéter y se precisa hacer una punción transeptal, ¿vale? Para pasar a la aurícula izquierda, que es donde empezaremos a trabajar. A través de esta punción transeptal ya subimos un catéter donde sube el MitraClip. Como su propio nombre indica, aquí veis el dispositivo es una especie de pinza, ¿vale? Que podemos dirigir a través de la aurícula izquierda para atravesar la válvula mitral, ¿vale? Ahí ahora vemos cómo se está colocando el dispositivo y una vez que ya estamos orientados, el dispositivo se baja hacia el ventrículo izquierdo, se atraviesa la válvula mitral y una vez que estamos ya subvalvulares, pues lo que haría este MitraClip es un efecto de pinza para capturar el borde libre de la válvula mitral, como vais a ver ahí. Una vez que cerramos el dispositivo, el borde libre es capturado de tal manera que eso disminuiría el grado de insuficiencia mitral. Si no queda bien, se puede volver a recolocar. En general, no es suficiente con poner un solo MitraClip, pueden ser necesarios 2 o 3 y bueno, pues es una terapia que se está empezando a realizar, todavía no hay una amplia experiencia a nivel de nacional y particularmente aquí en Cantabria, sí que hemos hecho algunos, pero han sido pocos, pero sí que hay ya ensayos clínicos como el COAT, donde vemos que lo que sí que nos permite es que en pacientes con IM severa pues conseguimos disminuir el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, conseguimos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y en algunos estudios pues se ha conseguido incluso aumentar ligeramente la supervivencia. No vamos a hablar de la diálisis peritoneal. Y luego, por supuesto, tradicionalmente a los pacientes con esta situación de insuficiencia cardíaca tan avanzada, pues la única alternativa terapéutica que nos quedaba era el trasplante cardíaco. Sabéis que España es un país con mucha tradición de trasplante cardíaco, los programas empezaron en 1984 y a día de hoy pues llevamos hechos más de 8.000 trasplantes cardíacos. En la actualidad nos manejamos con una tasa como entre pues, 6 y 7 trasplantes por millón de habitantes. En ese sentido, Cantabria sí que fue pionera en los programas de trasplante cardíaco. Empezamos nuestra actividad en 1984 con más de 718 trasplantes cardíacos realizados a día de hoy. Sí que en los últimos años pues el número de trasplantes ha disminuido porque se han ido desarrollando programas de trasplante cardíaco en comunidades vecinas, pero a día de hoy todavía pues trasplantamos a cántabros, a vascos y a riojanos con unos resultados pues francamente buenos. La mediana de supervivencia de un trasplantado cardíaco en nuestra serie es de 12 años y medio, con una tasa de supervivencia, pues fijaros, a los 10 años están vivos el 57% y a los 20 años todavía hay un 28% de pacientes vivos. Y lo que es importante, como podéis ver aquí en la gráfica de la derecha, es que cuando nos comparamos con el registro nacional, que es la curva verde, pues tenemos una supervivencia significativamente mejor. ¿De qué se nos mueren los trasplantes cardíacos? De manera muy breve, pues en fase aguda, a día de hoy se pueden morir de fallo del injerto cardíaco o bien de complicaciones infecciosas. El rechazo en general está bastante bien controlado, aunque también es una causa de mortalidad en fase aguda. Y en fase ya crónica, pues la principal causa de mortalidad es el desarrollo de procesos neoplásicos derivados de la inmunosupresión. Y sin duda, donde más revolución ha habido en los últimos años es en los dispositivos de soporte circulatorio. Dado que el trasplante cardíaco pues, no llega a todo el mundo y es una terapia que es escasa y con una selección muy estricta de los receptores, pues los dispositivos cardíacos de asistencia ventricular se han desarrollado ampliamente. Esto en Estados Unidos y en Europa ya es una cosa habitual y en los últimos años en España pues también ha ido aumentando su utilización y en nuestra comunidad autónoma pues no ha sido menos. Nosotros empezamos con el programa de soporte circulatorio en el 2009, sí que es cierto que empezamos con 2 dispositivos, lo que veis a la izquierda en esta paciente intubada es una ECMO, en lo que veis a la derecha ya es una asistencia central de Levitronic. Ambos dispositivos son dispositivos homologados para un soporte
de un corto periodo de tiempo. En el caso de la ECMO 15 días, en el caso de la Levitronic 30 días y por lo tanto son dispositivos que se ponen como puente a otra cosa, o bien puente a una recuperación del miocardio o bien a un puente del trasplante cardíaco o bien ya como puente a otras asistencias de más larga duración. La ECMO es un soporte circulatorio estupendo que nos permite, tiene muchas ventajas y nos permite iniciar el soporte circulatorio de manera relativamente rápida en situaciones muy críticas y muy extremas. Es un dispositivo que se pone por femoral la mayor parte de las veces con una cánula venosa que se sube hasta la aurícula derecha para sacar la sangre desoxigenada, que lo mueve una centrífuga, se hace pasar por un oxigenador para oxigenar esa sangre y que se reinfunde en aorta descendente para ya oxigenar al paciente. Como os digo, nos permite un implante muy rápido, nos da un soporte biventricular, nos permite oxigenar al paciente e incluso se puede aplicar a pacientes en parada cardíaca si es una parada cardíaca presenciada, en un paciente que es viable, como por ejemplo el caso que veis aquí, que es el paciente, este es un caso de un niño de 15 años que tuvo una parada cardíaca por un origen anómalo de una coronaria izquierda y que pues se paró al llegar a la unidad coronaria y ahí veis cómo pues el Lucas estaba dándole masaje cardíaco a la vez que nosotros le estábamos poniendo una ECMO. El paciente sobrevivió y pudo luego ser ponteado a un trasplante cardíaco y bueno, pues a día de hoy está vivo. La Levitronic, que es el siguiente soporte circulatorio del que os he hablado, ya es, digamos, un paso evolutivo más. Aquí ya son asistencias ventriculares de canulación central, hay que ponerlo por cirugía cardíaca y en función de cómo las coloquemos, pues podemos hacer una asistencia izquierda, una asistencia derecha o una asistencia biventricular en función del ventrículo que queramos soportar. Se ponen cánulas como las que veis en la imagen de la derecha, en el cual, pues bueno, esas cánulas se introducen a través del lápiz del ventrículo izquierdo para sacar la sangre y se retornan en aorta descendente. Y en caso de que queramos hacer una asistencia derecha, pues se canularía la aurícula derecha y se retornaría la sangre a la arteria pulmonar. Y esto, pues bueno, nos permite pues dar soporte a nuestros pacientes. Sin duda ya el futuro va por las asistencias ventriculares de larga duración que nos permiten dar soporte ya de una manera muy prolongada a nuestros pacientes. Son bombas centrífugas que ya no están fuera del paciente, están en la cavidad pericárdica porque cada vez son más pequeñas y en el cual, pues bueno, digamos que a través del ventrículo izquierdo, al cual se hace un orificio, implantamos estas bombas centrífugas, son bombas centrífugas de levitación magnética, que van a drenar la sangre del ventrículo izquierdo y reinfundirla a través de un tubo de acrono a la aorta ascendente para dar gasto cardíaco. Como veis, con estas bombas centrífugas vamos a poder hacer asistencias solo de las cavidades izquierdas. A día de hoy no están homologadas para hacer asistencia derecha o asistencia ventricular. Y la gran ventaja de estos dispositivos de soporte es que al ser intracardíacos el paciente puede reincorporarse a su vida habitual. Está dependiente de un cable que le conecta a unas baterías que tiene que llevar permanentemente para que el dispositivo siga funcionando y a una consola de control para regular el gasto cardíaco. Esto ya es una realidad, como os digo, ya hay dispositivos puestos en nuestro centro y va a ir a más en los próximos años. Como os digo, el desarrollo de la tecnología hace que los dispositivos de asistencia de larga evolución sean cada vez más pequeños. Fijaros como los anteriores, la generación previa era más grande y la centrífuga se tenía que poner en la cavidad abdominal, pero ya los nuevos dispositivos son pequeñitos y se pueden poner intrapericárdico y además con unas tasas de complicaciones muy inferiores. Son dispositivos que requieren anticoagulación indefinida con Sintron y los nuevos dispositivos de última generación pues tienen curvas de supervivencia mucho mejores, que cada vez son más aproximadas a las del trasplante, con una tasa de complicaciones mucho menor que fundamentalmente con menor tasa de eventos trombóticos que puedan generar un accidente cerebrovascular. Bien, hasta aquí era la charla, creo que justo ha durado una hora y bueno, espero que os haya resultado de interés y a partir de ahora, pues bueno, podemos ir contestando a las preguntas. Bueno,
Manu, descansa un poco. Bien, sí, yo he hablado bastante. Enhorabuena, la verdad que muchas gracias por esta charla magistral y bueno, además nos has dejado con un sabor de boca, sobre todo al final, y bueno, por lo menos a mí personalmente, y un poco impresionado, ¿no? Por ese futuro de estos dispositivos que de alguna forma parece que pueden sustituir un poquito esa única posibilidad que tienen muchos pacientes de trasplante cardíaco como para seguir manteniendo una calidad de vida y un poco intentar eh, revertir esa insuficiencia cardíaca que tan mal pronóstico les augura, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos, si quieres, a comentar algunas cosas que se han estado hablando en el chat mientras estabas con la exposición. Mira, por ejemplo, hay una compañera que hace una pregunta. En el contexto de la insuficiencia cardíaca, el ANP, el tejido natriurético auricular, pregunta a ver si también presenta también un elevado valor predictivo negativo. En general, los péptidos natriuréticos tienen un valor predictivo negativo, todos ellos. Lo que sí es cierto que el ANP no suele ser muy utilizado en la práctica clínica, ¿vale? Hay otro péptido más, el PNP, que no os he comentado, porque ese solo tiene efectos paracrinos a nivel del endotelio vascular, pero fundamentalmente en práctica clínica los estudios son con el BNP. El cambio es que desde que se ha introducido el tratamiento con sacubitril/valsartán, el BNP ya no nos vale como marcador pronóstico, porque si el fármaco está siendo eficaz, tendremos niveles de BNP muy elevados. Por eso ya, desde que está el sacubitril/valsartán en funcionamiento, solo utilizamos el NT-proBNP como marcador. El ANT-proBNP, el ANT también sería totalmente válido y de hecho hay cifras de sensibilidad, de especificidad, pero sí que es cierto que está mucho menos extendido en la práctica clínica. De acuerdo. Luego hay varias preguntas y cuestiones acerca de los ISGLT2, que prometen mucho, por lo que cuentas todavía hay algún estudio pendiente de resultados y demás. Un compañero nos pregunta a ver si de lo que se sabe, de la evidencia actual, hay alguna molécula que sea mejor que otra. Y alguna compañera en el mismo chat la ha podido acerca del estudio Credence, en el que habla de la canaglifosina que reduce la progresión de la insuficiencia renal crónica. No sé si tienes, seguro que tienes algo que añadir a todos estos comentarios. Yo creo en el fondo que los ISGLT2 tienen efecto de clase y van a funcionar todos de manera muy parecida. Y las diferencias que a día de hoy podemos hacer entre el uso que hacemos de uno y otro se van a basar en las diferencias que han tenido los ensayos clínicos. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal, a día de hoy lo que deberíamos utilizar es canaglifosina, porque a pesar de que todos los fármacos han demostrado que tienen un muy buen perfil, digamos, nefrológico, el único que tiene un ensayo clínico con pacientes con nefropatía avanzada y con endpoints clínicos en nefropatía es la canaglifosina, ¿vale? De la misma manera, el único que tiene un ensayo clínico a día de hoy en pacientes con IC manifiesta, independientemente de la diabetes, es la dapagliflozina, pero los estudios están llegando. Seguramente va a llegar el Emperor en breve y nos va a decir algo muy parecido y además nos van a llegar los estudios en IC con fracción de eyección preservada, que probablemente eso sea otra revolución, porque como sabéis, a día de hoy no tenemos fármacos que mejoren el pronóstico de nuestros pacientes con IC y fracción de eyección preservada. Y hay muchas esperanzas puestas en los ISGLT2 en ese sentido. Entonces, yo creo que partiendo del hecho de que yo pienso que tienen un efecto de clase clarísimo y que más o menos funcionan todos igual, a día de hoy podemos optar por uno o por otro en función del ensayo clínico pivotal que ha tenido. Si piensas en prevención primaria, el ensayo pivotal más grande es el de la dapagliflozina, el Declare. Siempre piensas en prevención secundaria, pues tienes la empagliflozina. Pero todo depende de la población de estudio. Además, por lo que planteas un poco, ¿no? Estos fármacos de clase incluso podrían estar indicados en las futuras guías en pacientes no diabéticos. Pacientes Sí, con... Yo creo que lo mismo que el sacubitril/valsartán fue la revolución de las guías del 2016,
en la próxima la revolución van a ser la inclusión de los ISGLT2 como tratamiento pivotal de la insuficiencia cardíaca, independientemente del perfil glucémico del paciente. Es esto que tienen muchos efectos más allá de su efecto glucosúrico metabólico y cada vez se descubren nuevos mecanismos de acción que protegen cardiomiocito, protegen de fibrosis, protegen de apoptosis. Pues al final puede pasar un poquito como con las estatinas en la cardiopatía isquémica, que son fármacos con una clase que han demostrado que demuestran mejoría en la supervivencia en el pronóstico de los pacientes cardiópatas. Sí, yo creo que sí, que las cosas van a ir por ahí van a ir los tiros. ¿Alguna otra pregunta relacionada con los ISGLT2 también? Por ejemplo, en un paciente, ¿podríamos utilizar estos fármacos en pacientes con enfermedad arterial periférica conocida? Bien, eso es una pregunta que probablemente pues, viene derivada de las alertas iniciales que hubo con la canaglifosina. Con la canaglifosina inicialmente hubo una alerta que parece que podía aumentar el riesgo de amputaciones. Luego los datos posteriores no han confirmado eso, ni con la canaglifosina, ni con ninguno otro de los ISGLT2. De hecho, son pacientes con un perfil de riesgo muy bueno y parece que ese problema con la canaglifosina pudo estar derivado de un mal uso o de un uso excesivo de diuréticos. ¿Vale? Entonces, sí que se podría utilizar en pacientes con enfermedad arterial periférica, sobre todo por el impacto pronóstico que tiene sobre los eventos cardiovasculares, sin ninguna duda. O sea que creo que has comentado algo sobre los diuréticos también, que son fármacos que de alguna forma en las guías clínicas permanecen todavía como recurso en el tratamiento, sobre todo de los síntomas, pero que una vez que está controlado el paciente sintomáticamente, cuando mejora, quizás hablabas de titular, disminuir, reducir al máximo, incluso suspender los diuréticos si fuera posible. De hecho, hay algún registro por ahí en la literatura que dice que más del 40% de los pacientes que tenemos con diuréticos de ASA y con insuficiencia cardíaca crónica podrían prescindirse de ellos. Son fármacos que mejoran sintomáticamente durante el evento agudo, pero que no cambian el pronóstico de nuestros pacientes. Y hay que tener cuidado, precisamente, si vamos a introducir un ISGLT2, porque como el ISGLT2 también tiene efecto diurético, ese efecto diurético lo hace sobre todo a costa del líquido intersticial, mientras que el diurético te disminuye el volumen intravascular. Entonces es muy importante valorar el estado de volemia. Si el paciente está hipovolémico, quítale el diurético. Si está normovolémico, hay que valorarle muy de cerca o reducir la dosis de diurético. Y solo mantendríamos diuréticos si el paciente todavía está hipervolémico, porque si no, entonces sí que puedes tener los problemas de isquemia y eventos vasculares a nivel de miembros inferiores. Y hablamos de toda clase de diuréticos, ¿entiendes? Sí, por supuesto, tanto los diuréticos de la ASA como las tiacidas. El único que mantendríamos, si consideramos como diurético, sería espironolactona y eplerenona, pero porque son inhibidores del eje del receptor mineralocorticoide, que tienen efecto diurético, pero esos serían los únicos que esos sí que tienen impacto pronóstico. Muy bien. Quería el otro fármaco del que has hablado y también, sobre todo desde la atención primaria, que nos resulta muy interesante conocer un poco los estudios, los resultados y cómo está posicionado en las guías clínicas es el sacubitrilo valsartán. Has hablado cómo está ya introducido en los casos de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida, pero ¿cuál sería la indicación o si hay indicación en pacientes con la fracción de inyección preservada? Bien, el tema de la fracción de eyección preservada, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no lo hemos abordado porque eso prácticamente es otro mundo y porque hasta la fecha no hemos conseguido ningún fármaco que mejore el pronóstico de nuestros pacientes en este perfil, en esta enfermedad. Hubo mucha fe de que el sacubitrilo valsartán podía aportarnos beneficios. Sin embargo, el ensayo clínico que salió publicado el año pasado, el Paragon, mostró efecto neutro, no mostró beneficio en los pacientes con fracción de eyección preservada. Yo creo que el problema, digamos que podemos decir que casi el fármaco murió de éxito en ese tipo de pacientes, porque fueron muy ambiciosos, teniendo en cuenta el historial de fracasos de múltiples fármacos en esta patología. Pues se utilizaron una N de pacientes de 4.000 pacientes, que pueden parecer muchos, pero son la mitad de pacientes que lo que se utilizó el sacubitrilo valsartán en Paradigm, y utilizaron unos perfiles de corte de NT-proNP mucho más bajos
de pacientes con insuficiencia cardíaca conservada. Por lo tanto, yo creo que metieron pacientes poco sintomáticos, muchísimos en clase funcional 2. Ten en cuenta que pacientes con insuficiencia cardíaca preservada que estén en clase funcional 2 son casi la totalidad, pero son obesos, son EPOC, tienen FA, tienen muchas cosas que pueden justificar esa clase 2 sin que sea por insuficiencia cardíaca. Entonces, muy probablemente la selección del paciente, creo yo, no fue la más adecuada y por eso el fármaco no dio esos resultados positivos. En el análisis de subgrupos sí que parece que las mujeres y aquellos que tenían una fracción de eyección en el rango bajo, por debajo del 55%, lo que podríamos decir la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia, ahí sí que el fármaco demostró un efecto beneficioso. Pero yo creo que digamos, que fueron muy ambiciosos y que murieron de éxito. No creo que lo tengamos que descartar del todo, porque yo tengo pacientes en la consulta con sacubitril valsartán, con indicación, digamos, off-label, pero que son pacientes que ingresan con IC con fracción de eyección preservada y que tienen NPs por BNPs de 3.000, de 5.000, que les he puesto el fármaco y por lo menos han dejado de ingresar. Pero claro, esos sí que son los pacientes de IC con fracción de eyección preservada. Los que se incluyeron en el estudio no lo tengo nada. Estricto igual. Y lo que vemos también es que los IECAS y los alados, en principio, debido a la entrada del sacubitrilo y el valsartán, que ya es un alados, pues en principio quedan un poco como en segundo lugar, ¿no? O se siguen utilizando como... Quedan en segundo, van a quedar en segundo lugar y probablemente el tratamiento de inicio sea el sacubitril valsartán de mano. Y a día de hoy solo estamos teniendo un problema en este sentido, es que es un fármaco caro. Entonces sí que hay pacientes que les pones el fármaco y dicen, jo, me encuentro mejor, pero es que no llego a fin de mes. Y les tienes que volver a los IECAS o a los árados. Ese es si no hubiese ese impedimento, yo creo que todos los pacientes irían con sacubitril valsartán. Ajá. Pues sí, importante nota, ¿no? Añadida de la medicación a prescripción, que a veces no, no la valoramos suficientemente, pero el tema económico también influye, claro. Comentaba un compañero en el chat si en primaria podemos recetar el sacubitril o valsartán, o hay que derivarlo al cardiólogo, a vosotros, para recetarlo. Es un fármaco que no tiene ningún tipo de limitación a la hora de su prescripción. No tiene certificado, no tienes que mandarlo a inspección, no tiene que firmarlo el cardiólogo, lo puede poner cualquier paciente, y si no quieres iniciarlo desde la consulta de primaria, lo que sí puedes desde luego es titularlo. Una vez que lo ha empezado el cardiólogo a dosis bajas, como esto lo puedes ir titulando cada 15 días o un mes, pues desde luego el médico de primaria puede perfectamente titularlo. La titulación es muy sencilla, o sea, vas titulando poquito a poquito y necesitas un control de iones y función renal, como hemos hecho toda la vida con los IECAS y con los ARA2. Sí que hay que tener en cuenta que es un fármaco que hipotensa, sí que es hipotensa más que los IECAS, sí que hay unas incidencias de hipotensión del 14%, y ahí también entra en juego pues, el manejo del diurético del que hablábamos antes, pues que a lo mejor podemos bajar los diuréticos y que el paciente así tolera mayores dosis de fármacos que sí que tienen impacto beneficioso en su pronóstico. Una de las gráficas que habías puesto sobre los efectos secundarios que eran mejores en el sacubitril o valsartán, o por lo menos las repercusiones, los efectos adversos, el único en el que empeoraba el sacubitril o valsartán era el mareo, me pareció ver un poquito más en los IECAS. Eso es, la tasa de eventos adversos en los estudios pivotales prácticamente fue igual al de los IECAS. No había más deterioro de la función renal, de lo contrario, incluso protegen un poquito más la función renal, no había más hiperpotasemia, no había más angioedema y fundamentalmente eran los eventos de hipotensión. Que no todos, hipersíncope, y que no todos estos eventos de hipotensión acaban en retirada del fármaco. A veces pues, bueno, vas un poco a la baja y luego lo vuelves a intentar. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta eso. ¿Y temas relacionados con la disfunción eréctil o el tema de la disfunción eréctil está directamente relacionado con los beta-bloqueantes. Ahí el resto de fármacos no tienen por qué producirlo y si aparece algo parecido, pues habitualmente es que suele haber alguna enfermedad vascular o un deriche o enfermedad periférica acompañante, porque más allá de los beta-bloqueantes no tienes por qué tenerlo. Muy bien. Comenta también otro con una compañera, ¿en qué ocasiones se utiliza el patiromer?
El Patiromer es un fármaco de reciente introducción. Todavía no lo hemos tenido que utilizar nosotros en ninguna ocasión y lo que la utilizaríamos, ahora mismo la ficha técnica, o digamos el documento de posicionamiento establece que lo debes utilizar en pacientes o lo puedes utilizar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal con unas cifras elevadas de potasio que te impiden o titular los fármacos de ECA, sacubitril, valsartán, o te obligan a reducirlos, o la espironolactona, el pleonona. Esa sería la indicación, porque es un quelante del potasio. Y parece que en los pacientes que lo utilizan sí que te permite titular a dosis más altas. La verdad es que es una complicación que no nos encontramos tan habitualmente en la clínica. Es raro que tengas que retirar un IECA, un ALA2 o una espironolactona por hiperpotasemia. A veces sí que a lo mejor el antagonista del receptor mineralocorticoide lo puedes tener que bajar o dar cada 48 horas, pero yo tampoco tengo la sensación de que utilicemos mucho, bueno, de que tengamos que usar mucho Patiromer o de que en el pasado hayamos utilizado, por ejemplo, mucho Resincalcio en este tipo de pacientes. No es una complicación de manejo que nos limite demasiado, pero bueno, es una herramienta que ahí está. Yo no la tengo que utilizar nunca, es cierto que acaba de, digamos, de salir al mercado, como quien dice, y todavía no lo he usado nunca. A ver, ese problema del potasio antes lo resolvíamos aumentando la dosis del diurético de ASA, por ejemplo, pero claro, ahora como quizás, o sea, como no está recomendado, pues tampoco, me imagino que tiene ese hueco un poco de indicación también. Sí. Y ya como yo creo que ya no hay ninguna más bueno, sí, espera, acaba de entrar una ahora mismo. El papel de la digoxina como inotrópico más cronotrópico en pacientes con insuficiencia crónica y EPA sigue vigente. La digoxina ya, digamos, que ha pasado a la historia. Actualmente, como inotrópico, no es un inotrópico, ¿vale? No lo consideramos un inotrópico. Y la única indicación ya que mantenemos es aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que están en EPA y que no conseguimos controlar la frecuencia cardíaca con los betabloqueantes. Es el único escenario terapéutico en el que todavía utilizamos digoxina y además a dosis bajas porque realmente tampoco ha conseguido demostrar mucho más beneficio. Te quería preguntar, aprovechando que estamos en época COVID, si hay alguna novedad respecto a los pacientes que están usando IECA, ALA2 o el sacubitril o valsartán y la relación con la enfermedad, con la COVID. Hasta donde yo sé, después de la alarma inicial y que motivó que algunos compañeros sí que retiraban IECAs y ALA2, hasta el momento actual yo creo que no ha habido ningún cambio y que se siguen recomendando las mismas indicaciones que en el resto de los pacientes por los beneficios cardiovasculares beneficiosos de los IECAs y de los ALA2. Hubo ahí mucha polémica inicial, pero nosotros lo seguimos tratando como siempre y yo creo que son las recomendaciones generales de las internacionales. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Creo que ha sido una tarde y una actualización muy completa, muy interesante. Y bueno, pues reiterar el agradecimiento por parte del Colegio de Médicos, por parte de los alumnos. Y bueno, también agradecer a Astra la colaboración con esta charla. Nada, nos vemos en otra charla, en otra emisión formativa. Y bueno, pues lo dicho, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.